Son las 8:11. Damos la bienvenida al doctor Salim Saidán. Él es experto en Derecho Constitucional, académico de la Universidad Católica en Quito. Doctor Saidán, bienvenido. Lamentablemente hemos perdido el contacto con el doctor Saidán. Esperemos recuperarlo en los próximos minutos. Queríamos conversar justamente sobre la situación de Venezuela. Hemos recuperado ya la señal. Doctor Saidán, bienvenido. Quería preguntarle su opinión sobre lo que está pasando en Venezuela. Hay una condena generalizada en el mundo, hay excepciones por supuesto. La OEA no pudo lograr una resolución para excitar al gobierno de Venezuela para que exhiba documentadamente las actas en las que se basa para declarar ese triunfo, y el pueblo de Venezuela se ha volcado a las calles. Hay casi 2 decenas de personas fallecidas ya y un alto grado de violencia tratando de poner a la población en una situación de miedo, de terror por parte del gobierno de Maduro. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Qué enlace podría tener estas fraudulentas elecciones a todas luces? Muy buenos días, estimados Gustavo y Rosana, gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en su programa. Muy preocupante lo que está pasando en Venezuela. La presión de la comunidad internacional ayuda sin duda. Los opositores al régimen de Maduro, particularmente González y Machado, se han mostrado firmes, ¿sí? Inclusive han agradecido el ofrecimiento de asilo que ha dado el gobierno de Costa Rica, pero prefieren quedarse junto al pueblo, han dicho, y me parece que eso es digno de reconocimiento, ¿no? La valentía que han demostrado, particularmente María Corina Machado, porque tengo que admitir que a González lo veo un poco tibio, ¿no? Un poco tibio. Corina Machado es definitivamente la protagonista en la oposición y es una mujer muy valiente que ha sabido enfrentar con mucha firmeza esta serie de irregularidades. Son innumerables las irregularidades. Usted recordará, Gustavo, que la impresión de las papeletas se dio con la figura de Nicolás Maduro en varios casideros, ¿no? También usted pudo ver que se dificultó el ingreso al país de los observadores internacionales. Usted vio también que en cada una de las mesas se dificultó el ingreso de los testigos electorales, como los llaman en Venezuela. Y finalmente, pues la poca transparencia en la exhibición de las actas, ¿no? Maduro ha dicho que el 100% de las actas podrán ser exhibidas, pero hasta ahora no lo hacen, ¿no? Y eso... Tenemos un problemita. Se pueda discutir este asunto, ¿no? Se puede discutir este asunto. Lo que yo he visto con preocupación es que en el seno de la OEA se alcanzaron solamente 17 votos, ¿no? Estuvimos a punto de aprobar esa resolución, pero lamentablemente la ausencia de 5 representantes de estados, y me parece que la abstención de 11 dificultó que se apruebe, ¿no? Dificultó que se apruebe, y eso sí, definitivamente es algo absolutamente repudiable. El compromiso de los estados democráticos tenía que demostrarse en esta ocasión, y lamentablemente, como usted ha dicho, representantes de varios estados le han fallado a la democracia en la región. Ahora, doctor Saidán, muy buenos días. La OEA no logró esta resolución, pero hay una presión de la comunidad internacional en general para que el presidente Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela, a través del Consejo Nacional Electoral, efectivamente transparenten. Pero como usted dice, o sea, la presión no es para que Maduro renuncie, la presión es para que efectivamente se transparente este proceso. Pero vemos una negativa. Nos preguntamos qué más se puede hacer. No se puede intervenir definitivamente en la autonomía y la independencia de cada una de las naciones, de los países, pero pese a que hay, como decía hace un momento, una presión internacional, los gobiernos del mundo se han manifestado en el sentido de que el mundo en sí mismo requiere transparencia respecto de lo que ha ocurrido en Venezuela, y que sean jueces, digamos así, independientes
independientes o árbitros independientes los que puedan de alguna manera estar como veedores de este proceso que debería permitir precisamente conocer la realidad de lo que ocurrió con este proceso eleccionario. ¿Qué medidas además se podrían tomar en el ámbito internacional que lleven a que esto ocurra en Venezuela? Sí, muy buena pregunta, estimada Rosana. La presión internacional es muy importante y sobre todo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Yo considero que estados que tienen relaciones comerciales con Venezuela también podrían presionar a través de ciertas medidas, ¿no?, de carácter económico. Por ejemplo, claro, yo entiendo que Venezuela, el Estado venezolano se ha convertido en un socio comercial muy importante para muchos estados, que ha hecho que con mucho temor asuman posiciones en organismos internacionales, ¿no? Eso se reflejó, por ejemplo, con ciertos estados centroamericanos, ¿no?, que tenían un poco de temor de tomar partido por una de las partes y temerosamente han asumido la posición de la abstención. Mire también lo que ha pasado con Lula, ¿no? Lula, a pesar de la firmeza que demostró al inicio, luego fue absolutamente tibio. Mire también lo que ha pasado con Petro, ha tenido algunas declaraciones, ha hecho algunas declaraciones, sin embargo después se ha hecho para atrás. Me parece que la comunidad internacional tiene que estar unida y sobre todo dejar aislado al Estado venezolano, aunque afecta al pueblo por un tiempo, ¿no? Yo creo que es un tiempo que va a valer la pena para luego buscar la estabilidad política y con ello la estabilidad económica de Venezuela. No es posible que se avale lo hecho por Maduro en esta ocasión, y sobre todo creo que va a ser muy importante que desde el punto de vista económico se tomen acciones. Por ejemplo, a través de el dinero que puede estar depositado en bancos internacionales, a través de las relaciones de carácter comercial que pueden haber con Venezuela, se podría ejercer un poco más de presión, ¿no? E intentar nuevamente en la OEA, Rosana. Yo diría que se vuelve a intentar porque estuvimos a punto de lograr ese número de votos para lograr la aprobación de la resolución en el seno de la OEA. Ojalá que se pueda insistir. Uruguay, Paraguay han demostrado mucha firmeza, Panamá también, ¿sí? Y ojalá que ellos puedan volver a intentar, ¿no? Volver a intentar la aprobación de una resolución. Por ejemplo, el canciller de Panamá ha sido sumamente claro, ¿no?, en el sentido de que de exhortar a todos los presentes en la sesión de la OEA de que piensen que en algún momento, ¿qué pasaría si ellos son los que tienen que huir con sus familias del país porque un grupo quiere monopolizar el poder? Entonces, la falta de empatía, la falta de sensibilidad de algunos representantes de los estados se hizo notar, y yo consideraría que un nuevo intento en la OEA podría ser también otra opción. El secretario de la OEA ha dicho que va a recurrir a la Corte Penal Internacional también, Rosana. Entonces, ojalá que la Corte Penal Internacional también pueda ejercer presión por una serie de crímenes internacionales que se le podría atribuir a Maduro, ¿no? Quisiera, doctor Saidán, compartir con usted y nuestra audiencia las declaraciones de una política ecuatoriana, María Paula Romo, quien es cabeza del movimiento Construye. Se refirió así a esta posibilidad de que Maduro pueda permanecer a través de este corrupto mecanismo como presidente de Venezuela. Sí, el régimen de Maduro ha sido un riesgo para la región en diferentes dimensiones. Primero, como modelo autoritario lleva siendo un riesgo muy duro el chavismo, y no solamente es el caso venezolano. Si vemos lo que pasa en Nicaragua, hay varios casos que nos hacen prender las alarmas para no dar por sentada la democracia, para no dejar de vigilar los organismos electorales, los procesos electorales, la organización ciudadana, porque no quiere decir que una vez que uno vive en democracia, esta no puede irse para atrás o no puede perderse. Yo creo que este es un mensaje. El otro, por supuesto, el riesgo del régimen venezolano es que es un régimen corrupto.
que también ha permitido y ha facilitado la operación de organizaciones ilegales en todo el continente. Algunas han salido de allí, han salido de Venezuela. Es el caso del tren de Aragua, que hoy opera desde Nueva York hasta Chile y que se ha convertido en una amenaza violenta transnacional de tal dimensión que el gobierno de los Estados Unidos hace poco la declaró como una organización terrorista. Y por otro lado, por supuesto, la miseria que ha causado en su población ha provocado un éxodo, y ese éxodo pone presión sobre los distintos sistemas de bienestar social o los sistemas públicos en países hermanos. En Colombia hay más de 2,5 millones de venezolanos. En Perú, en Ecuador se acercan a los 400,000 según las cifras. En Brasil también la cifra es inmensa. Entonces, los países de acogida de esta migración también han visto mucha presión sobre sus sistemas. Solamente por poner 3 ejemplos de cómo lo que pasa en Venezuela tiene que ver con todos. María Paula Romo, analizando esa alternativa, 6 años más de gobierno de Maduro o una eventual salida por la presión existente y la actitud del pueblo venezolano. En su criterio, doctor Saidán, ¿qué importancia puede tener el desenlace de este proceso electoral con respecto a la política latinoamericana y la geopolítica? Sí, coincido con María Paula Romo en el sentido de que tiene impacto en la región la situación de Venezuela. Miren, la mayoría de los migrantes, de refugiados que han salido de Venezuela, bordean los 7 millones hasta junio del 2024, ¿no? Miren ustedes los países de acogida, como ha mencionado María Paula, se enfocan sobre todo en Colombia, en Perú. Miren, en Colombia hay casi 3 millones de venezolanos. En Perú 1,5 millones. En el Ecuador, Chile no se quedan atrás, ¿no? Entonces, el impacto que tiene la situación de Venezuela en los países del entorno venezolano, pues es significativo. Por eso es que es importante que nos involucremos más, ¿sí? Veamos que es un problema regional y no solamente exclusivamente de los venezolanos. Rosana hacía notar algo importante, ¿no? Un principio súper importante en el derecho internacional público es el de no intervención en asuntos internos, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, sí, sin duda, pero la autodeterminación de los pueblos es hacer respetar la voluntad popular de los venezolanos, ¿sí? Que en este momento se pronunció mayoritariamente a favor del candidato González, y la región no puede mantenerse contemplativa, o los estados de la región no pueden mantenerse contemplativos con ese principio, la autodeterminación de los pueblos, y no podemos intervenir. Precisamente por ese principio se exige que se haga respetar la voluntad popular de los venezolanos, exhibiendo las actas, contando los votos mes a mesa, para que no haya dudas sobre la transparencia de ese proceso electoral. El Centro Carter, por ejemplo, ya ha manifestado su preocupación en el sentido de que no se ha cumplido con los estándares de integridad electoral. Considero yo que hay muchas razones para que los estados de la región nos preocupemos por temas de seguridad, ¿sí? Por temas de economía, y no podemos ser contemplativos e insensibles a la situación de nuestros hermanos venezolanos. Miren cómo se celebró el triunfo legítimo de González cuando se cerraron las mesas electorales en Venezuela, ¿no? Acá al menos había una gran algarabía pensando que se podía salir de ese régimen dictatorial de Nicolás Maduro, y al poco tiempo pues la tristeza, la desolación que sentían los venezolanos al ver que se había metido mano en el proceso electoral por parte de Maduro y todas las instituciones de control y de justicia que están tomadas por el madurismo, ¿no? Entonces hay que ser más sensibles, y considero yo que hay que tomarlo a esto como un problema regional y no solamente de Venezuela. Porque además hay otros problemas internos, como la represión a las protestas. Se habla hasta la noche de ayer, que revisaba alguna información, de 7 personas muertas en las manifestaciones. Se habla de la detención de líderes opositores, incluso el mismo presidente Maduro. Le escuchamos al titular de la Asamblea Nacional de Venezuela prácticamente disponiendo la detención de los líderes de la oposición, de quienes fueron candidatos, en este caso el candidato a la presidencia y la líder María Corina Machado. Tanto es así que Costa Rica se ha pronunciado ofreciéndoles el asilo político. Sí, efectivamente, Rosana, es muy preocupante, ¿no? Son
me parece más de 20 jóvenes muertos en las protestas, tienen más de 1000 detenidos, ¿no? Por todos estos patrullajes que los llama Nicolás Maduro. Todas las instituciones de control y de justicia en Venezuela están tomadas por el madurismo, ¿sí? Es muy, muy preocupante la represión, ¿no? Inclusive, no sé si ustedes tenían conocimiento de que se prohibió vender combustible a jóvenes con motocicletas, ¿no? Entonces es bastante preocupante, inclusive las expresiones vulgares y ligeras de Nicolás Maduro son absolutamente repudiables. Mire esto de retarse a golpes con Elon Musk me parece que es. Absolutamente lamentable, ¿no? Absolutamente lamentable. Un representante de un Estado retándose a golpes con un magnate propietario de redes sociales, pues es absolutamente descabellado, ¿no? Entonces yo creo que si quieren blindar los resultados de las actas, pues tienen que exhibirlas, no les queda otra opción. Si quieren que se legitime su gobierno, pues no hay otra opción que transparentar los resultados. Esta represión lo único que hace en relación a la situación de Maduro es abonar a que la Corte Penal Internacional siga investigando. Ya lo lleva investigando a Maduro varios años la Corte Penal Internacional, y creo que con esto se suman más crímenes de lesa humanidad que pueden ser atribuibles a Nicolás Maduro: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ¿sí? Ejecuciones extrajudiciales serán motivo de procesos en la Corte Penal Internacional. Espero que la Corte Penal Internacional no actúe cuando ya deje el poder, sino que se atreva a investigar, a condenarlo mientras está en ejercicio de su mandato. Yo creo que esa puede ser una buena salida, el que el derecho penal internacional pueda hacer algo para hacerlo responsable a Maduro y frenar esta cantidad de abusos y esta represión brutal que él ha ordenado. Cabe también reflexionar sobre las elecciones venezolanas, ese reflejo que tienen en lo que sucede en los distintos países. Recordar, por ejemplo, aquí en Ecuador, el triunfo de Lenín Moreno, usted lo recordará tan claro como nosotros, con un apagón electoral de por medio, cambiando una tendencia que se tenía hacia las 7:15 de la noche, desplazando a Guillermo Lasso en ese entonces. La cooptación clarísima que hubo del Consejo Nacional Electoral, presidido por Domingo Paredes o Juan Pablo Pozo, páginas muy preocupantes que dan cuenta de ese alto riesgo que tuvo Ecuador de caer en la misma saga que tiene ahora Venezuela. Y son temas que no se han superado. Hay un gravísimo problema aún de debilidad de las instituciones, incluyendo el CNE en Ecuador. Justamente el día de hoy, consejeros de Participación Ciudadana se reunirán para analizar cómo elegir a 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. Sí, la situación en Ecuador es también preocupante, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque hay consejos estatales que preocupan: el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, consejos que son claves, ¿no? El Consejo Nacional Electoral sigue conformándose con emisarios de los partidos y movimientos políticos, y no pueden llegar a integrarlo personas conocedoras del aspecto técnico en materia electoral. Y mire que el problema inició hace mucho, pero hay un régimen de transición al que muchos aplauden, el régimen de Julio César Trujillo, que también avaló la conformación partidista del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si vamos a repartir las instituciones del Estado entre representantes de los partidos políticos, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Claro, en la época del correísmo, ustedes recordarán que existían exfuncionarios del gobierno a cargo de los procesos electorales, autoridades electorales condecoradas, ¿sí? Condecoradas por el gobierno nacional. En la época de Correa se hizo eso. Entonces, si queremos evitar la falta de transparencia en los procesos electorales, hay que actuar con tiempo, ¿sí? Pidiendo que el Consejo de Participación Ciudadana avance en los procesos de selección de autoridades, ¿no? En este caso ya era necesario que se renueve el Consejo Nacional Electoral, y hasta ahora no se da paso a ello. El Consejo de la Judicatura igualmente está en una inestabilidad total. Entonces, ojalá que
que estos consejos, yo diría estos 3 consejos, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, en algún momento pueden estar en manos de gente proba, ciudadanos que tengan el conocimiento técnico del manejo de la cosa pública y no necesariamente de personas que respondan a intereses partidistas. Tendría que empezar realmente tomando decisiones Ecuador, sus instancias democráticas y de derecho sobre ese núcleo que es generador de la mayoría de estos problemas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, inicialmente. Sí, efectivamente. Mire lo que ha pasado en el Consejo de Participación Ciudadana, una pugna por el control del Consejo, y eso porque saben que en manos del Consejo de Participación Ciudadana está la designación de autoridades, ¿no? Mire también el Consejo de la Judicatura, en manos de ellos está la selección de jueces. Entonces son organismos que resultan muy apetecidos por la clase política y que hay que tratar de sacarlos de estas pugnas políticas, ¿no? Para que podamos ser los ciudadanos quienes integremos estos organismos y no representantes de los partidos en defensa de los intereses de grupo, ¿no? Ojalá que las cosas cambien también. Ahí tenemos una coyuntura electoral que se viene. Ojalá que las organizaciones políticas sean responsables con la presentación de candidatos. Sí veo que estamos cayendo otra vez en las organizaciones políticas de alquiler, ¿no? Llegan personas que han circulado por varios partidos y movimientos políticos, ¿sí? A ser candidatos de una organización política en la que no han militado, ¿sí? Simplemente se trata de organizaciones políticas sin identidad política, sin una ideología, que simplemente alquilan el partido, el movimiento, a un actor político del cual creen que se pueden beneficiar, especialmente para evitar su extinción, ¿no? Hay algunas organizaciones políticas que están en una situación crítica, no han tenido buenos resultados electorales y muchas veces lo que buscan es simplemente un voto de arrastre que permita su supervivencia, ¿no? Entonces, si seguimos con ese sistema de partidos, vamos a seguir también en problemas. Yo considero, Gustavo, que algo que es fundamental es fortalecer el sistema de partidos políticos, volver al que teníamos antes, ¿sí? Con sus defectos, creo que era mucho mejor que lo que pasó con los partidos a partir del correísmo, ¿no? Rafael Correa los aniquiló y hay que hacer algo para recuperar el sistema de partidos del que hablaban las obras de Osvaldo Hurtado, ¿no? Los partidos políticos en el Ecuador tenían algo de identidad política, se sabía sus posiciones en el ámbito económico, en el ámbito social, y ahora lamentablemente es absolutamente incierto lo que piensan los militantes de las organizaciones políticas, porque no hay un ideario político, filosófico que nos permita saber, conocer cuáles son sus fines en caso de llegar al poder, ¿no? Bien, muchas gracias doctor Saidán por sus reflexiones con respecto a Venezuela y sobre este frágil sistema político de Ecuador, esta frágil democracia. Muchas gracias, estimados Gustavo y Rosana. Siempre un gusto estar con ustedes. Declaraciones del doctor Salinas Saidán, académico de la Universidad Católica de Ecuador, experto en Derecho Constitucional.